Hola, bienvenidos al curso de derivada aquí en tu canal de la profe Milixa Indaburo. Bueno, el tema de hoy es aplicaciones de la derivada y vamos a determinar en esta ocasión los intervalos crecientes y decrecientes en las funciones. Veamos el ejemplo. Y dice, dada la función f de x es igual a x a la 3 más 2x a la 2. Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la misma. Bien, para poder determinar esos intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo primero que vamos a hacer es primero aplicar la derivada, ¿sí? Y segundo es determinar las raíces, o dicho en otras palabras, y segundo, encontrar los valores de las x. ¿Ok? Entonces, primero, calculo la derivada de la función y eso da 3x a la 2 más 4x. Listo, ya cumplí con el primer paso, que es determinar la derivada. Luego lo que voy es a determinar las raíces, o como ya se lo dije hace segunditos, o determinar los valores de la x. Fíjense que esto yo lo puedo realizar de varias formas. Primero, miren, yo observo que aquí tengo una expresión polinómica y que la x pues se repite en ambos términos. Entonces yo puedo factorizar y una vez que factorice puedo obtener las raíces o los valores de x. Entonces, como paso número 2 es determinar obviamente el valor de la x, pero lo que voy a hacer es factorizar esa expresión, ¿ok? Al factorizarla quedaría que x multiplicando al binomio 3x más 4. El siguiente paso es igualar esa expresión a 0. Queda así, x que multiplica al binomio 3x más 4 igual a 0. Y el último paso es resolver, es decir, x es igual a 0, pero a esa x la voy a llamar x sub 1. Y el binomio 3x más 4 igual a 0. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahorita con este binomio es realizar un despeje, luego dejo esa x sola y la llamaría x sub 2. ¿Ok? Entonces realizo todo ese despeje y obtengo pues el valor de x sub 2, que es igual a menos 4 tercios. Fíjense que ya tengo entonces las raíces. En este caso la primera raíz me dio 0 y la segunda raíz me dio menos 4 tercios. Ya, listo. Entonces, fíjense, ya cumplí con lo que se quiere para realizar este estudio de los intervalos crecientes y decrecientes. Es decir, lo primero es derivar y lo segundo es determinar las raíces. ¿Ok? Pero este procedimiento lo puedo realizar a través de aplicando la resolvente. ¿Ok? Que es esta fórmula allí que ustedes están viendo. ¿Ok? Si yo aplico la resolvente, también puedo determinar estas raíces. ¿Ok? Solo que tengo que tener los valores de A, de B y de C y luego sustituir en ella. ¿Ok? Entonces, les recuerdo pues que A viene siendo la constante que está al lado de x sub 2, la B es la constante que está con x y la C es el término independiente. ¿Sí? Observen, A es igual a 3, B es igual a 4 y como en esta expresión no hay término independiente, entonces 0. Posteriormente lo que hago es reemplazar o sustituir en esa fórmula y queda de esta manera. ¿Ok? Resolviendo, quedaría entonces pues que x menos 4 más o menos la raíz cuadrada de 16 sobre 6. Entonces aquí ha llegado el momento de conseguir el valor de x sub 1. Y es que para poder encontrar el valor de x sub 1 voy a hacer uso voy a agarrar primero el signo positivo y quedaría menos 4 más 4. Recuerdo que este 4 es la raíz cuadrada de 16. Opero algebraicamente lo que está en el numerador y quedaría 0. Es decir, toda la expresión queda como la fracción 0 sobre c. Y el resultado es 0. Es decir, que x sub 1 es igual a 0. Fíjense que nos da igual a lo anterior. Luego voy a determinar x sub 2, pero para determinar x sub 2 voy a hacer uso de este signo negativo. Y queda de esta forma. ¿Sí? Opero algebraicamente el numerador y queda menos 8 sextos. Luego simplifico y queda como menos 4 tercios. Es decir, que x sub 2 es igual a 4 tercios, a menos 4 tercios. Entonces, fíjense, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, muy bien, si la función de la derivada les da cuadrática o le da cuadrática, ustedes pueden aplicar la resolvente y luego hallar las raíces. ¿Ok?
Listo. Una vez que se tengan las raíces, van a dibujar la recta real y van a graficar esas raíces. ¿Ok? Van a graficar el valor de x1 y x2. O simplemente graficar. Si les da no dos valores, le da un solo valor, grafican un solo valor. O si le da tres valores, grafican esos tres valores en la recta real para que ustedes puedan identificar bien cuáles son los intervalos. Listo, fíjense que aquí hice mi recta real y grafiqué esos dos puntos, es decir, menos 4 tercios y 0. Una vez que ya yo los grafique, voy a empezar a identificar esos intervalos a lo largo de toda esa recta real. ¿Ok? Entonces, el primer intervalo viene siendo toda esa parte negativa hasta ese menos 4 tercios. Ese es mi primer intervalo. Luego, el siguiente intervalo viene siendo desde ese menos 4 tercios hasta 0. Y el último intervalo viene siendo desde 0 hacia el infinito positivo. Quiere decir que esta función que me dio el ejercicio, que tengo pues, en el planteamiento, tiene o posee tres intervalos. ¿Ok? Listo. Entonces, fíjense que al haber realizado esta recta real, pues puedo notar que existen tres intervalos. ¿Qué me queda ahora? Ahora lo que me queda es realizar un cuadro y someter a esos tres intervalos a un estudio para saber dónde crece y dónde decrece. ¿Ok? Observen entonces la siguiente tabla. Entonces, fíjense que aquí el primer intervalo es desde menos infinito a menos 4 tercios, que es la parte azul. El siguiente intervalo es de menos 4 tercios a 0, que es la parte amarillo claro. Y el último intervalo es de 0 al infinito positivo, que es este otro intervalo. Entonces, ustedes de cada intervalo van a buscar un valor cualquiera, pero que esté dentro de ese intervalo, ¿ok? Y lo vamos a llamar valor de prueba. Entonces, desde menos infinito al menos 4 tercios, yo quise agarrar como valor de prueba el menos 3. Y en este otro intervalo quise agarrar el menos 1. Y acá en este otro intervalo quise agarrar el 1. Les recuerdo que este valor de prueba tiene que estar dentro de cada intervalo. Listo. Ahora vamos a sustituir ese valor de prueba en la derivada. ¿Ok? Y fíjense cómo queda reemplazado. Decimos entonces menos 3 en ¿dónde? Donde están las x en la derivada. ¿Ok? Entonces resolvemos algebraicamente todo eso. Fíjense, menos 3 a la 2 da 9 positivo, 9 por 3 son 27. Menos 3 multiplicado con 4 positivo da menos 12. Operamos algebraicamente esto, 27 menos 12 y da 15 positivo. Al darnos 15 positivo decimos que es mayor que 0 y siempre cuando un número da positivo decimos que es mayor que 0. Al ser positivo y mayor que 0, entonces exactamente aquí en este intervalo, ¿sí? Que al principio yo se los coloqué como en azul, quiere decir que la función se comporta creciente, porque el resultado que me dio al sustituir el valor de prueba en la derivada me dio positivo. Entonces quiere decir que ella se comporta de forma creciente. Ahora vamos a realizar el estudio, pero en el siguiente intervalo, ¿ok? Entonces les recuerdo que yo tomé aquí el valor de prueba como menos 1, reemplazo en la derivada y me da un valor negativo. Al darme un valor negativo, digo pues que es menor que 0, ¿ok? Y al darme eso, al dar un valor negativo, digo que en ese intervalo se comporta en forma decreciente. Es decir, es la función ahí empieza a caer. Estudiemos entonces el siguiente intervalo y es de 0 a infinito positivo. ¿Ok? Entonces reemplazo ese valor de 1 en la derivada y me da positivo, es decir, da 7 positivo, es decir, mayor que 0. Como es positivo, entonces aquí en este intervalo, esa función que me dio el problema se porta de forma creciente. Entonces, listo. Ahora quiero que vean, pues, lo siguiente, ¿sí? Y es que aquí voy a simplemente a hacer mi plano cartesiano y voy a simplemente a realizar esa función que me dio, que era x a la 3, ¿no? Voy a graficarla y fíjense, es ella, es esa que está allí, ¿ok? Luego,
Ese punto que acabé de graficar allí es el valor de menos 4 tercios. ¿Ok? Este, lo que quiero que vean y comparen lo que teníamos al principio de la recta real, luego el estudio. Cuando digo el estudio me refiero a eso que dice creciente, decreciente y creciente. Entonces, vamos a comparar ese dibujo, vamos a comparar esa recta real con la gráfica, ¿ok? Con el dibujo de la función. Entonces, fíjense que en la parte azul, es decir, en el primer intervalo, que es desde el infinito negativo hasta menos 4 tercios, se comporta en forma creciente. Fíjense que la curva viene creciendo, creciendo desde el infinito negativo, ¿ok? Sigue creciendo y sigue creciendo hasta llegar a menos 4 tercios. Hasta llegar a menos 4 tercios. Cuando llega a menos 4 tercios es allí donde se para el crecimiento de la función. Pero en el otro intervalo, desde menos 4 tercios a 0, comienza a decrecer. ¿Sí? Y luego, en el último intervalo, la función empieza a crecer, es decir, desde 0 hacia el infinito positivo. Fíjense que el estudio de la tabla es indispensable porque allí ustedes eh, pueden dar una conclusión de dónde exactamente en qué intervalo empieza a crecer y en qué intervalo no. Entonces, ya con hacer eso, ya tienen el estudio analítico del crecimiento y decrecimiento en esos intervalos de la función. Si te gustó el tema, te invito a que te suscribas al canal, active la campana para que sepas cuáles son los siguientes temas que estamos subiendo. Nos vemos.